Emilio Valiente jamás imaginó que aquel martes ordinario cambiaría completamente su vida. Entró en la notaría con su típica arrogancia, el portafolio de cuero italiano bajo el brazo y los zapatos brillando como espejos. Era el dueño de una de las empresas más exitosas del país y estaba allí para algo simple: modificar su testamento. La recepcionista lo saludó con una reverencia casi exagerada. Todos conocían a Emilio Valiente. Su nombre aparecía constantemente en las revistas de negocios, siempre con el mismo semblante serio y distante. Había construido su imperio desde cero, o al menos eso decía la prensa. La verdad era más complicada. Mientras esperaba su turno, Emilio revisaba correos en su teléfono con el ceño fruncido. No tenía tiempo para esperas. Su secretaria había programado aquella cita con meses de anticipación, pero aún así le parecía una pérdida de tiempo estar sentado allí. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, de cabello plateado recogido, en un moño sencillo, salía de una de las oficinas. Vestía un uniforme de limpieza desgastado y en sus manos arrugadas sostenía un sobre manila. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación que Emilio no podía ignorar. La mujer pasó junto a él, y algo en su rostro hizo que el corazón de Emilio se detuviera. Había algo familiar en esos rasgos, en la forma en que caminaba con la espalda erguida, a pesar de las claras señales de una vida de trabajo duro. Carolina, la notaria principal, salió de su oficina llamándolo por su nombre. Emilio se levantó, pero su mirada seguía fija en aquella mujer que ahora conversaba con la recepcionista. Al entrar en la oficina, Emilio no pudo concentrarse en lo que Carolina le decía sobre las cláusulas y beneficiarios. Su mente estaba en otro lugar. ¿Quién era esa mujer? ¿Quién acababa de salir de aquí antes de mí?, preguntó Emilio interrumpiendo a la notaria. Carolina parpadeó, sorprendida por la pregunta. Ah, se refiere a... La señora Clara. Es empleada de limpieza del edificio. Viene regularmente para mantener su testamento actualizado. ¿Una empleada de limpieza con testamento? Emilio no pudo ocultar su sorpresa. Carolina sonrió levemente. Sí, es bastante admirable. La señora Clara ha estado ahorrando durante décadas. Cada centavo que gana lo guarda. Acaba de actualizar su testamento para dejar todo a un orfanato. ¿Un orfanato? La voz de Emilio sonó extraña incluso para él mismo. Sí, el orfanato San Miguel. Dice que creció allí y quiere devolverle algo al lugar que la crió. Es una cantidad modesta, por supuesto, pero para ella representa toda una vida de sacrificio. Emilio sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. El orfanato San Miguel. Ese nombre resonaba en su memoria como un eco del pasado. Señor Valiente, ¿se encuentra bien? Carolina se inclinó hacia adelante con preocupación. Necesito saber más sobre esa mujer. Clara, dijo usted. ¿Cuál es su apellido completo? Señor Valiente, usted sabe que no puedo compartir información confidencial de otros clientes. Carolina cruzó los brazos, su expresión profesional pero firme. Por favor, es importante. Emilio se sorprendió a sí mismo al escuchar el ruego en su propia voz. Hacía décadas que no rogaba por nada. Carolina lo estudió por un momento. La ley me prohíbe compartir información, señor Valiente, pero puedo decirle que si desea hablar con ella, la señora Clara trabaja limpiando oficinas en el distrito financiero. Generalmente está en este edificio los martes y jueves por la tarde. Emilio asintió lentamente, su mente ya trabajando en un plan. Continuemos con mi testamento entonces. Pero durante el resto de la reunión no pudo concentrarse. Las palabras de Carolina sobre Clara resonaban en su mente. Una mujer que había trabajado toda su vida limpiando oficinas, ahorrando cada centavo para dejarlo todo a un orfanato. El mismo orfanato donde él había pasado los primeros años de su vida. Emilio Valiente había enterrado esos recuerdos hacía mucho tiempo. El niño que había sido, el niño que había pasado hambre y frío en las calles antes de llegar a San Miguel, ya no existía, o al menos eso se había dicho a sí mismo durante décadas. Señor Valiente, necesito que firme aquí. Carolina le extendió un documento, trayéndolo de vuelta al presente. Emilio firmó mecánicamente, su mente aún procesando la información. Cuando finalmente salió de la notaría, el sol de la biela
Tarde lo cegó momentáneamente. Se detuvo en la acera, indeciso. Por primera vez en muchos años, Emilio Valiente no sabía qué hacer. Podía subirse a su auto de lujo e irse, continuar con su vida como si nada hubiera pasado. O podía buscar respuestas a preguntas que había evitado durante décadas. Miró hacia arriba, hacia las ventanas del edificio de oficinas. En algún lugar allí arriba, Clara estaba limpiando, probablemente pasando la aspiradora o trapeando pisos, sin idea del impacto que acababa de tener en el hombre más rico de la ciudad. Emilio sacó su teléfono y llamó a su secretaria. «Cancela todas mis reuniones de mañana. Tengo algo importante que hacer». Al colgar, se quedó mirando el edificio una vez más. Algo dentro de él había despertado. Algo que había mantenido dormido durante demasiado tiempo. Y no podía ignorarlo más. Al día siguiente, Emilio hizo algo que no había hecho en décadas. Se vistió de manera discreta. Nada de trajes italianos ni relojes de oro. Jeans, una camisa sencilla y zapatos deportivos. Se miró en el espejo y casi no se reconoció. Su chofer lo dejó a varias cuadras del distrito financiero. Emilio caminó el resto del camino, sintiéndose extrañamente vulnerable sin su armadura corporativa. Entró al edificio de oficinas y preguntó en recepción por Clara. La recepcionista, una joven que claramente no lo reconoció sin su atuendo habitual, le informó que la señora Clara estaba en el piso 12. Emilio tomó el ascensor, su corazón latiendo más rápido con cada piso que subía. ¿Qué iba a decirle? ¿Qué esperaba encontrar? Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 12, una zona de oficinas vacías que estaban en proceso de remodelación. El sonido de una aspiradora lo guió por el pasillo. Clara estaba de espaldas a él, concentrada en su trabajo. Vestía el mismo uniforme del día anterior. Sus movimientos eran metódicos y eficientes. Emilio se quedó parado en el umbral, observándola. ¿Puedo ayudarlo en algo? Clara se giró apagando la aspiradora. Sus ojos se encontraron con los de Emilio, y por un momento algo pasó entre ellos. Un reconocimiento que ninguno de los dos esperaba. Emilio se encontró sin palabras, algo que raramente le sucedía. Vi que visitó la notaría ayer. Soy Emilio Valiente. Sé quién es usted, señor Valiente. Clara respondió con calma, pero había algo en su voz que sugería que sabía más de lo que aparentaba. Todo el mundo sabe quién es usted. ¿Qué hace aquí? Quiero hablar sobre el orfanato San Miguel. El rostro de Clara se tensó ligeramente. ¿Qué hay de él? Entiendo que está dejando todo a ese lugar en su testamento. Emilio dio un paso adelante. Es admirable. Clara lo estudió cuidadosamente. No es asunto suyo lo que hago con mi dinero, señor Valiente. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Yo viví allí. Las palabras salieron de Emilio antes de que pudiera detenerlas. Hace mucho tiempo. Yo viví en el orfanato San Miguel. Clara se quedó inmóvil, su rostro una máscara de sorpresa. ¿Usted vivió allí? Sí. Emilio se sorprendió de lo fácil que era admitirlo después de tantos años de ocultarlo. Cuando era niño, antes de ser adoptado. ¿Cuándo? Clara preguntó, su voz apenas un susurro. Hace muchas décadas. Emilio hizo una pausa, los recuerdos inundándolo. Estuve allí durante varios años. Fue difícil. Clara se sentó lentamente en una silla cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Yo también viví allí, toda mi infancia. El silencio entre ellos era denso con recuerdos no dichos. Emilio se acercó y se sentó en otra silla, frente a ella. ¿Por qué quiere dejar todo al orfanato?, preguntó Emilio suavemente. Debe haber trabajado muy duro para ahorrar ese dinero. Clara sonrió tristemente. Porque San Miguel me salvó la vida. Me dio un techo, comida y, lo más importante, me dio esperanza. Nunca tuve mucho en esta vida, señor Valiente, pero lo que tuve, lo obtuve gracias a las lecciones que aprendí allí. Yo no tengo esos recuerdos. Emilio admitió, su voz ronca. Solo recuerdo hambre, frío y miedo. Eso es porque te fuiste demasiado pronto. Clara lo miró con una mezcla de compasión y algo más. Los que nos quedamos, los que no tuvimos la suerte de ser adoptados, aprendimos lecciones diferentes. Aprendimos sobre comunidad, sobre compartir, sobre cuidarnos unos a otros, porque nadie más lo haría. Emilio sintió algo quebrarse dentro de él.
Tuve suerte de ser adoptado. Una familia rica me sacó de allí y me dio oportunidades que nunca habría tenido. ¿Suerte? Clara repitió la palabra como si tuviera un sabor amargo. Mírelo ahora, señor Valiente. Tan exitoso, tan rico. Pero aquí está, visitando a una vieja empleada de limpieza porque vio que dejó todo a un orfanato. ¿Por qué cree que eso le importa tanto? Emilio no tenía respuesta. O quizás la tenía, pero no estaba listo para admitirla. Déjeme contarle algo, señor Valiente. Clara se inclinó hacia adelante. San Miguel no es solo un edificio, es una familia para aquellos que no tienen ninguna. Yo limpié oficinas toda mi vida, ahorré cada centavo que pude, no para mí, sino para darle a esos niños lo que yo nunca tuve, una oportunidad real. ¿Y qué es lo que nunca tuvo? Emilio preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Una oportunidad de soñar. Clara respondió simplemente. En San Miguel. Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Nos enseñaban a sobrevivir, pero nunca nos enseñaban a soñar. Mi dinero, por poco que sea, quiero que se use para darle a esos niños actividades, arte, música, deportes, cosas que les permitan ver más allá de sus circunstancias. Emilio sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, algo que no había experimentado en décadas. Yo olvidé cómo soñar, admitió en voz baja. Me concentré tanto en tener éxito, en ser rico, en demostrar que valía algo, que olvidé por qué estaba haciendo todo eso. Nunca es tarde para recordar. Clara le puso una mano arrugada sobre la suya. Pero tiene que estar dispuesto a mirar hacia atrás antes de poder mirar hacia adelante. Esa noche, Emilio no pudo dormir. Las palabras de Clara resonaban en su mente. Se levantó de la cama y fue a su estudio, donde guardaba cajas de viejos documentos. Hacía años que no las abría. Finalmente encontró lo que buscaba. Un sobre amarillento con sus papeles de adopción y algunas fotos borrosas de su tiempo en San Miguel. Las extendió sobre el escritorio, su corazón latiendo fuerte. Había una foto de un grupo de niños frente al edificio del orfanato. Emilio se reconoció a sí mismo, un niño delgado con ojos asustados, y allí, al lado de él, estaba una niña de aproximadamente su edad, sonriendo a la cámara a pesar de su ropa raída. Con manos temblorosas, Emilio acercó la foto a la luz. La niña tenía los mismos ojos que Clara, los mismos rasgos, solo que más jóvenes, sin las marcas del tiempo y el trabajo duro. Clara, susurró al vacío de su estudio. La conocí entonces. Éramos niños juntos. Los recuerdos comenzaron a regresar, fragmentos que había suprimido durante tanto tiempo. Clara compartiendo su pan con él cuando tenía hambre. Clara defendiéndolo de los niños mayores que lo molestaban. Clara llorando el día que vino la familia a adoptarlo, diciéndole que tuviera una buena vida. Emilio se dejó caer en su silla, abrumado por la culpa y el remordimiento. Había tenido todas las oportunidades del mundo. ¿Y qué había hecho con ellas? Se había vuelto rico, sí, pero también frío, distante, desconectado de cualquier cosa que importara realmente. Mientras tanto, Clara había trabajado en silencio toda su vida, sin quejarse, ahorrando cada centavo para ayudar a otros niños como ellos habían sido. Ella era la heroína de esta historia, no él. Emilio tomó una decisión en ese momento. Necesitaba hacer algo, pero no sabía qué exactamente. Lo que sí sabía era que no podía seguir viviendo como lo había hecho. Al día siguiente, Emilio regresó al edificio de oficinas. Esta vez, llevaba una caja con él. Encontró a Clara en la sala de descanso de los empleados, tomando su almuerzo, un simple sándwich y una manzana. ¿Puedo sentarme?, Emilio preguntó. Clara lo miró sorprendida, pero asintió. Es un país libre. Emilio se sentó frente a ella y puso la caja sobre la mesa. Encontré algo anoche. Pensé que tal vez querría verlo. Clara abrió la caja con curiosidad. Dentro había fotos, documentos y algunos objetos pequeños del orfanato. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio la foto grupal. Yo recuerdo este día. Su voz tembló. Fue poco después de que llegaste a San Miguel. Estabas tan asustado. Tú me ayudaste. Emilio dijo suavemente.
Compartiste tu comida conmigo, me defendiste, fuiste mi amiga cuando más lo necesitaba. Clara limpió sus lágrimas con el dorso de su mano. ¿Y ahora lo recuerdas? Después de todos estos años, lo enterré todo, Emilio admitió. Cuando fui adoptado, decidí que el niño que había sido ya no existía. Quería ser alguien nuevo, alguien que no tuviera ese pasado. Pero al verte, todo regresó. ¿Por qué estás aquí realmente, Emilio? Clara lo miró directamente a los ojos. No es solo por los recuerdos, ¿verdad? Emilio tomó una respiración profunda. Quiero ayudar. Quiero hacer algo por San Miguel, algo significativo, pero no sé cómo empezar. ¿Por qué ahora? Clara preguntó. Has tenido éxito durante mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque te vi, Emilio respondió honestamente. Porque vi lo que estabas dispuesta a hacer con lo poco que tienes, mientras yo me he aferrado a todo lo que tengo, sin compartir nada con nadie. Me avergüenza admitir cuánto tiempo ha pasado desde que pensé en San Miguel, o en cualquier persona que no fuera yo mismo. Clara estudió su rostro por un largo momento. El cambio real no viene de la culpa, Emilio. Viene de un deseo genuino de hacer el bien. Tienes razón. Emilio asintió. Y creo que por primera vez en mi vida, realmente quiero hacer algo bueno. No por publicidad o beneficios fiscales, sino porque es lo correcto. Entonces te diré que necesita San Miguel. Clara se inclinó hacia adelante. Necesita renovación. El edificio se está cayendo a pedazos. Necesita mejores instalaciones, mejor comida, mejores profesores. Los niños necesitan esperanza, no solo supervivencia. Puedo hacer eso. Emilio sintió una chispa de entusiasmo que no había sentido en años. Puedo hacer todo eso y más. Pero hay una condición. Clara lo detuvo con una mano. No puedes hacerlo de manera corporativa y fría. Tienes que involucrarte personalmente. Los niños no necesitan otro benefactor rico y distante. Necesitan alguien que los vea, que los conozca, que les importe. Emilio asintió lentamente. Está bien, pero necesito tu ayuda. No sé cómo conectarme con los niños. Hace tanto tiempo que olvidé cómo ser humano. Clara sonrió por primera vez. Entonces tendremos que volver a enseñarte. Durante las siguientes semanas, Emilio comenzó a visitar el orfanato San Miguel regularmente. Al principio, los niños lo miraban con desconfianza. Era obvio que era rico, y estaban acostumbrados a que la gente rica los viera como proyectos de caridad en lugar de personas reales. Pero Clara estaba allí, guiándolo, mostrándole cómo hablar con los niños, cómo escucharlos realmente. Poco a poco, Emilio comenzó a recordar cómo ser el niño que había sido una vez. Había un niño en particular, Santiago, que le recordaba a sí mismo. Santiago era callado, retraído, con ojos que habían visto demasiado para su corta edad. Emilio se sintió atraído hacia él, queriendo de alguna manera darle lo que él mismo había recibido, una oportunidad. Pero Clara lo detuvo una tarde. No puedes salvarlo sacándolo de aquí, Emilio. Eso es lo que te pasó a ti, y mira cómo resultó. Lo que estos niños necesitan es un lugar seguro y amoroso donde crecer juntos. Entonces, ¿qué hago? Emilio preguntó frustrado. Construyes ese lugar. Clara respondió. Simplemente. No rescatas a uno y dejas al resto atrás. Los salvas a todos haciendo de San Miguel un hogar real. Esas palabras golpearon a Emilio como un martillo. Tenía razón. Toda su vida había pensado que su adopción era la respuesta, la salvación. Pero Clara, quien había permanecido en San Miguel, había encontrado algo que él nunca tuvo, un sentido de comunidad y pertenencia. Emilio comenzó a trabajar en serio. Contrató arquitectos para renovar el edificio, pero solo después de 1930. Consultar con los niños sobre qué querían. Contrató maestros no solo para enseñar académicas, sino también arte, música y deportes. Estableció un fondo para que cada niño que saliera de San Miguel tuviera dinero para universidad o para comenzar un negocio. Pero lo más importante, Emilio comenzó a pasar tiempo allí regularmente, no como un benefactor distante, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por los niños. Santiago comenzó a abrirse con él. Una tarde, mientras jugaban ajedrez, el niño le preguntó, ¿por qué haces todo esto? Emilio pensó cuidadosamente antes de responder.
Porque yo viví aquí una vez y olvidé lo importante que fue para mí. Una amiga muy sabia me lo recordó. ¿Clara? Santiago preguntó con una sonrisa conocedora. Ella habla mucho de ti. Dice que solías ser amable como ella cuando eras niño. Emilio sintió un nudo en la garganta. ¿Dice eso? Sí. Santiago movió su caballo en el tablero. Dice que solo olvidaste quién eras, pero que estás empezando a recordar. Emilio miró por la ventana hacia donde Clara estaba ayudando a algunos niños más pequeños con sus tareas. Ella tenía razón, como siempre. Estaba recordando quién era, y no era el hombre frío y exitoso que había construido su imperio. Era el niño que había necesitado ayuda una vez, y ahora finalmente tenía la oportunidad de devolverla. Pasaron los meses, y la transformación de San Miguel era notable, pero la transformación de Emilio era aún más profunda. Sus colegas de negocios notaron el cambio. Ya no era tan despiadado en las negociaciones. Comenzó a implementar programas de bienestar para sus empleados. Incluso comenzó a sonreír de vez en cuando. Una tarde, después de pasar el día en San Miguel, Emilio llevó a Clara a tomar un café. Se sentaron en una cafetería sencilla, muy diferente de los lugares elegantes que Emilio solía frecuentar. Gracias, Emilio dijo de repente. ¿Por qué? Clara preguntó, sorprendida. Por salvarme. Nuevamente. Emilio la miró directamente. La primera vez cuando éramos niños y ahora cuando me convertí en alguien que no reconocía. Clara sonrió. No te salvé, Emilio. Solo te recordé quién eras. El trabajo de cambiar lo hiciste tú. No habría podido hacerlo sin ti. Emilio insistió. Tu ejemplo, tu dedicación, tu amor desinteresado por esos niños, me mostraste lo que es verdaderamente importante. ¿Y qué vas a hacer ahora? Clara preguntó. ¿Seguirás viniendo a San Miguel? Todos los días, si puedo. Emilio respondió sin dudar. De hecho, he estado pensando. Tu testamento, el que hiciste dejando todo a San Miguel. Clara se puso rígida. ¿Qué pasa con él? No quiero que tengas que preocuparte por dinero nunca más. Emilio sacó un sobre de su bolsillo. He establecido un fondo fiduciario para ti. Es suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Clara empujó el sobre de regreso. No necesito tu dinero, Emilio. No es caridad. Emilio insistió. Es reconocimiento por todo lo que has hecho no solo por mí, sino por todos esos niños a lo largo de los años. Mereces descansar. Yo descanso cuando trabajo. Clara respondió con firmeza. Ese dinero que ahorré para San Miguel es mi legado. Es lo que le da significado a mi vida. Entonces déjame hacer esto. Emilio se inclinó hacia adelante. Acepta el fondo fiduciario, pero además de eso, por cada peso que hayas ahorrado para San Miguel, yo lo multiplicaré por 100. Tu legado no desaparecerá, se amplificará. Clara lo miró, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué harías eso? Porque me enseñaste que la riqueza real no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Emilio tomó su mano arrugada entre las suyas, y porque si no hubiera sido por ti, seguiría siendo ese hombre vacío y miserable que entró a la notaría aquel día. Clara finalmente asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? Que sigas viniendo a San Miguel, no porque sientas que debes, sino porque realmente quieres estar allí. Emilio sonrió. Eso es lo más fácil que me has pedido. Un año después, San Miguel era irreconocible. El edificio había sido completamente renovado, pero manteniendo su carácter original. Había nuevas instalaciones para deportes, música y arte. Los niños tenían ropa nueva, comida nutritiva y acceso a educación de calidad. Pero lo más importante, tenían esperanza y amor. Clara seguía trabajando, no porque lo necesitara, sino porque, como ella decía, era su propósito. Pero ahora trabajaba en San Miguel, ayudando a coordinar los nuevos programas y siendo una figura materna para los niños. Emilio había transformado su empresa también. Había establecido programas de empleo para jóvenes que salían de hogares de acogida. Había mejorado las condiciones laborales de todos sus empleados y había comenzado a usar su influencia para inspirar a otros empresarios a hacer lo mismo. Santiago, el niño que le recordaba tanto a sí mismo, estaba floreciendo. Había descubierto un talento para las matemáticas y soñaba con ser ingeniero algún día. Emilio se había convertido en su mentor,
no como una figura paterna de reemplazo, sino como un amigo y guía. Una tarde, durante una ceremonia de inauguración de las nuevas instalaciones, le pidieron a Clara y a Emilio que hablaran. Clara habló primero, su voz suave pero clara. Durante toda mi vida, trabajé y ahorré con un propósito: ayudar a los niños de San Miguel. Pensé que mi pequeña contribución sería todo lo que podría ofrecer. Pero entonces un viejo amigo recordó quién era realmente, y juntos pudimos hacer algo mucho más grande de lo que yo jamás imaginé. Se volvió hacia Emilio. No se trata de cuánto dinero tienes o cuánto éxito has logrado. Se trata de qué haces con eso y a quién ayudas en el camino. Emilio recordó eso, y al hacerlo, no solo cambió este lugar, sino que se cambió a sí mismo. Cuando fue el turno de Emilio de hablar, sintió el peso de todas las miradas sobre él. Los niños, el personal, los donantes, todos esperaban escuchar las palabras del famoso empresario. Yo no salvé este lugar. Emilio comenzó. Este lugar me salvó a mí. 2 veces. Una vez cuando era niño, dándome refugio cuando más lo necesitaba. Y nuevamente cuando era adulto, recordándome lo que es verdaderamente importante en la vida. Miró a Clara, quien sonreía entre la multitud. Una mujer sabia me enseñó que la riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en las vidas de los demás. Clara, quien trabajó toda su vida limpiando oficinas, es más rica que yo jamás seré, porque ella siempre supo lo que importaba. Se volvió hacia los niños. Y ustedes, cada uno de ustedes, son el verdadero tesoro de este lugar. No por lo que serán algún día, sino por quienes son ahora. Merecen amor, respeto y oportunidades. Y mientras yo respire, me aseguraré de que las tengan. La multitud aplaudió, pero Emilio apenas lo notó. Estaba mirando a Clara, quien tenía lágrimas en los ojos y sonreía con orgullo. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre San Miguel, Emilio y Clara se sentaron en un banco en el jardín recién renovado. Los niños jugaban en el patio, sus risas llenando el aire. «Lo logramos», Clara dijo suavemente. «Tú lo lograste». Emilio corrigió. «Yo solo seguí tu ejemplo». «No», Clara negó con la cabeza. «Lo logramos juntos». El niño asustado y la niña que compartió su pan. «Mira qué lejos hemos llegado». Emilio miró alrededor, viendo, realmente por primera vez en mucho tiempo, los niños jugando, el edificio renovado, el personal dedicado, y junto a él la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. «No sabía que necesitaba esto», admitió. «Pensé que el éxito era suficiente, pero estaba vacío, Clara, completamente vacío. Ahora ya no lo estás». Clara le dio una palmadita en la mano. «Ahora estás lleno de propósito, de conexión, de amor. Esa es la verdadera riqueza». Santiago corrió hacia ellos, sin aliento y sonriendo. «Emilio, Clara, tenemos que mostrarles algo». Los llevó hacia el nuevo laboratorio de ciencias, donde un grupo de niños había estado trabajando en un proyecto. Con orgullo, le mostraron a Emilio y Clara su experimento sobre energía solar. Emilio escuchó atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo sugerencias. Ya no era el empresario distante y frío. Era un mentor, un amigo, un miembro de la familia de San Miguel. Esa noche, mientras conducía a casa, Emilio se detuvo frente a la notaría donde todo había comenzado. Sonrió recordando ese día, cuando había visto a Clara salir con su testamento bajo el brazo, sin saber que ese encuentro casual cambiaría su vida para siempre. Sacó su teléfono y llamó a su secretaria. «Mañana quiero que programes una cita con Carolina en la notaría. Necesito modificar mi testamento nuevamente». Al día siguiente, Emilio entró a la notaría con paso seguro, pero humilde. Carolina lo recibió con su profesionalismo habitual, aunque notó algo diferente en él. «Señor Valiente, un placer verlo nuevamente. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Emilio se sentó y sacó un documento que había preparado. «Quiero cambiar completamente mi testamento. Todo lo que tengo, mi empresa, mis propiedades, mis inversiones, quiero que se destinen a un fideicomiso para San Miguel y para programas similares en otros orfanatos del país». Carolina parpadeó, claramente sorprendida. «Señor Valiente, ¿está seguro? Estamos hablando de una fortuna considerable. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida».
Emilio respondió con firmeza. Clara me enseñó que el verdadero legado no es lo que acumulas, sino lo que dejas atrás para ayudar a otros. Es una decisión muy noble. Carolina comenzó a tomar notas. ¿Hay algún beneficiario específico que quiera nombrar? Sí. Emilio asintió. Quiero que Clara sea la administradora principal del fideicomiso. Ella sabe mejor que nadie cómo usar estos recursos para ayudar realmente a los niños. ¿La señora Clara? ¿La empleada de limpieza? Ella es mucho más que eso. Emilio sonrió. Ella es la mujer más sabia que conozco, y la única persona en quien confío completamente para llevar adelante esta misión. Carolina trabajó en el documento durante las siguientes semanas, asegurándose de que todo estuviera en orden. Cuando finalmente estuvo listo, llamó tanto a Emilio como a Clara para la firma final. Clara llegó a la notaría sin saber por qué la habían citado. Cuando vio a Emilio allí, lo miró con curiosidad. ¿Qué está pasando? Emilio le indicó que se sentara. Clara, he hecho algunos cambios en mi testamento. Quería que estuvieras aquí cuando lo firmara. Carolina explicó los términos del Nuevo Testamento. A medida que hablaba, el rostro de Clara pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a las lágrimas. Emilio, no puedes hacer esto. Clara negó con la cabeza. Es demasiado. Tu familia... No tengo familia. Emilio la interrumpió suavemente. O más. Bien, no tenía una, pero ahora la tengo. Los niños de San Miguel, el personal, tú. Esa es mi familia. Y quiero asegurarme de que estén cuidados mucho después de que yo me haya ido. Pero administrar todo eso, yo no sé cómo... Aprenderás. Emilio sonrió. Y no estarás sola. He establecido un equipo que te ayudará. Pero necesito que seas tú quien tome las decisiones finales, porque confío en tu corazón y tu juicio. Clara se limpió las lágrimas. No sé qué decir. Di que sí. Emilio le tomó las manos. Di que me ayudarás a asegurar que otros niños tengan la oportunidad que nosotros tuvimos, que ningún niño tenga que pasar por lo que pasamos sin esperanza de un futuro mejor. Clara asintió lentamente. Sí, lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Que no hables como si ya te fueras a morir. Clara lo miró seriamente. Tienes mucho trabajo que hacer todavía, Emilio valiente, y lo haremos juntos. Emilio rió, sintiendo una ligereza en su corazón que no había sentido en décadas. Trato hecho. Firmaron los documentos, y al salir de la notaría caminaron juntos por la calle. El sol brillaba intensamente, y por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió que todo estaba bien en el mundo. ¿Sabes, Clara? Hay algo que nunca te he agradecido apropiadamente. Emilio se detuvo y la miró. Aquel día en San Miguel cuando compartiste tu pan conmigo. Fue la primera vez que alguien me mostró bondad sin esperar nada a cambio. Clara sonrió. Era solo pan, Emilio. No. Emilio negó. Con la cabeza. Era esperanza. Era humanidad. Era amor. Y me salvó de convertirme en alguien aún peor de lo que fui. Caminaron un poco más en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo irónico? Clara finalmente habló. Cuando hice mi testamento original pensé que estaba dejando todo lo que tenía, una cantidad modesta que había ahorrado durante toda mi vida. Nunca imaginé que ese pequeño acto inspiraría algo tan grande. Ese es el poder de dar con el corazón. Emilio respondió, no importa cuánto des, sino por qué lo das. Tú diste todo lo que tenías por amor. Yo he dado una fracción de lo que tengo, y aún así, siento que he ganado más de lo que he dado. Llegaron a una pequeña plaza donde había un banco bajo un árbol frondoso. Se sentaron observando a las personas pasar, cada una absorbida en su propia vida. ¿Crees que los niños de San Miguel realmente tendrán una vida mejor? Clara preguntó suavemente. No lo sé, Emilio admitió honestamente, pero les estamos dando las herramientas y el apoyo que necesitan para construir sus propias vidas. El resto depende de ellos, como nos pasó a nosotros. Clara reflexionó. Exactamente. Emilio asintió. Tú usaste tus circunstancias para convertirte en alguien increíblemente generoso. Yo las usé para convertirme en alguien exitoso, pero vacío. Ambos tuvimos las mismas oportunidades, pero tomamos caminos diferentes. Pero ahora nuestros caminos se han vuelto a juntar, Clara señaló. Y juntos, estamos creando un tercer camino.
Uno mejor que cualquiera de los dos podría haber creado solo. Emilio reflexionó sobre esas palabras. Tenía razón, como siempre. Juntos estaban creando algo hermoso, algo que perduraría mucho después de que ambos se hubieran ido. Meses después, Emilio organizó una reunión especial en San Miguel. Había invitado a varios de sus colegas empresarios, otros millonarios y filántropos de la ciudad. Muchos vinieron por curiosidad, preguntándose qué había causado el dramático cambio en el infame Emilio Valiente. Cuando todos estuvieron reunidos en el salón principal del orfanato, Emilio subió al pequeño escenario que habían montado. Clara estaba sentada en primera fila, junto a Santiago y otros niños. «Gracias por venir», Emilio comenzó. «Sé que muchos de ustedes se preguntan por qué organicé esta reunión. Algunos incluso han especulado que he perdido la cabeza». Hubo algunas risas incómodas entre la audiencia. Puede que tengan razón. Emilio sonrió. He perdido la versión de mí mismo que solo se preocupaba por acumular riqueza y poder. Y en su lugar he encontrado algo mucho más valioso. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala. Hace algún tiempo vine a una notaría a modificar mi testamento. Era un procedimiento de rutina, algo que había hecho muchas veces antes. Pero ese día vi a alguien que cambiaría mi vida para siempre, señaló a Clara. Esta mujer, Clara, quien trabajó toda su vida como empleada de limpieza, estaba dejando todo lo que tenía a este orfanato. No era mucho dinero, ciertamente no comparado con lo que muchos de nosotros en esta sala tenemos, pero representaba toda una vida de sacrificio, de trabajo duro, de amor desinteresado. Los empresarios miraron a Clara con renovado interés. Ella se sonrojó pero mantuvo la cabeza en alto. Y me di cuenta de algo. Emilio continuó. Yo tenía 1000 veces más dinero que Clara, pero ella era infinitamente más rica que yo, porque ella entendía algo que yo había olvidado, que el verdadero propósito de la riqueza no es acumularla, sino usarla para hacer el bien. Emilio caminó hacia el borde del escenario. Los invito a mirar alrededor de este lugar. Hace un tiempo estaba cayéndose a pedazos. Los niños aquí apenas sobrevivían, pero ahora gracias a la inspiración de Clara y al trabajo de muchas personas dedicadas, este lugar se ha transformado en un verdadero hogar. Señaló a Santiago. Este joven soñaba con ser ingeniero, pero no tenía medios para lograrlo. Ahora tiene acceso a educación de calidad, mentores y un fondo para la universidad. Su sueño es posible. Santiago sonrió tímidamente y varios de los empresarios asintieron aprobatoriamente. Pero no es suficiente, Emilio dijo, su voz volviéndose más apasionada. Hay cientos de orfanatos en este país, miles de niños que necesitan lo que estos niños ahora tienen. No puedo hacerlo solo, por eso los he invitado aquí hoy. Sacó un documento. He establecido un fondo de contrapartida. Por cada peso que cualquiera de ustedes done a orfanatos o programas similares, mi empresa igualará esa cantidad. Pero hay una condición. Los empresarios se inclinaron hacia adelante, interesados. Deben involucrarse personalmente. Emilio dijo firmemente. No más donaciones distantes y sin rostro. Conozcan a los niños, conozcan sus historias, sean parte de sus vidas, porque eso es lo que realmente marca la diferencia. Hubo un murmullo entre la audiencia. Algunos parecían intrigados, otros escépticos. Sé lo que están pensando. Emilio sonrió. Es lo mismo que pensé cuando Clara me desafió a involucrarme. No tengo tiempo. No es mi responsabilidad. Hay profesionales que pueden hacer esto mejor. Hizo una pausa. Y estaba equivocado. Completamente equivocado. Porque resulta que lo que estos niños necesitan no es solo dinero. Necesitan conexión. Necesitan saber que alguien se preocupa por ellos como individuos, no como estadísticas o casos de caridad. Después de la presentación, varios empresarios se acercaron a Emilio. Algunos para comprometerse con el programa, otros simplemente para entender mejor qué había causado su transformación. Un hombre particularmente escéptico, Lorenzo, un competidor de negocios de Emilio, lo apartó. Valiente, seré franco contigo. Lorenzo cruzó los brazos. Esto parece una estrategia de relaciones públicas muy elaborada. ¿Qué realmente ganas con todo esto? Emilio lo miró directamente a los ojos. Gano paz, gano propósito, gano la oportunidad de mirarme en el espejo y reconocer a la persona que veo.
Lorenzo pareció sorprendido por la honestidad brutal. Pero tu empresa, tus inversiones, siguen siendo exitosas. Emilio interrumpió. De hecho, desde que empecé a tratar a mis empleados mejor y a involucrarme en esta causa, mi empresa ha sido más rentable que nunca. Resulta que cuando la gente siente que trabaja para alguien que se preocupa, trabajan más duro. Lorenzo reflexionó sobre esto. ¿Y realmente crees que esto puede escalar? ¿Que otros seguirán tu ejemplo? Emilio miró hacia donde Clara estaba hablando con un grupo de empresarios, contándoles historias de los niños de San Miguel. Mira a esa mujer. Ella nunca tuvo poder o influencia. Nunca tuvo riqueza. Pero cambió mi vida con un simple acto de bondad cuando éramos niños y con su ejemplo de generosidad como adultos. Si ella puede tener ese impacto, imagina lo que todos nosotros podríamos hacer si realmente lo intentáramos. Lorenzo asintió lentamente. Está bien, valiente, cuenta conmigo, pero no por las contrapartidas o las deducciones fiscales, sino porque, maldición, hiciste que me cuestionara si estoy viviendo la vida correctamente. Emilio sonrió y le dio una palmada en el hombro. Esa es la mejor razón de todas. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, Emilio y Clara caminaron por los pasillos de San Miguel. Los niños ya estaban en cama, y el edificio estaba tranquilo excepto por los suaves sonidos nocturnos. ¿Crees que funcionó?, Emilio preguntó. ¿Crees que realmente harán algo? Algunos lo harán, Clara respondió sabiamente. Otros solo hablaron por hablar. Pero incluso si solo uno de ellos realmente se involucra, habrás multiplicado el impacto. Se detuvieron frente a una pared donde habían colgado fotos de todos los niños que habían pasado por San Miguel a lo largo de los años. En una esquina, casi olvidada, estaba la vieja foto del grupo que Emilio había encontrado. Míranos. Clara señaló la foto. 2 niños asustados que no tenían nada. Y ahora mira lo que hemos construido juntos. No habrías podido hacerlo sin tu inspiración. Emilio dijo suavemente, y tú no habrías podido hacerlo sin los recursos. Clara contraargumentó. Por eso funcionamos tan bien juntos. Yo tengo el corazón y tú tienes los medios. Juntos podemos cambiar vidas. Emilio sintió lágrimas en sus ojos. Sabes, Clara, cuando era niño aquí solía soñar con ser rico. Pensaba que el dinero resolvería todos mis problemas, que me haría feliz. ¿Y lo hizo?, Clara preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Por un tiempo pensé que sí, Emilio admitió. Pero era felicidad vacía. No tenía a nadie con quien compartirla, ningún propósito más allá de acumular más. Ahora, con menos dinero de lo que tenía antes, soy más feliz de lo que jamás he sido. Porque ahora tienes propósito, Clara dijo, y conexión, y amor. Gracias a ti. Emilio la abrazó suavemente. Gracias por no rendirte conmigo, por mostrarme el camino de regreso a mí mismo. Clara le devolvió el abrazo. Siempre supe que el niño amable que conocí seguía ahí en algún lugar. Solo necesitaba un recordatorio. Pasó otro año, y el programa de Emilio había crecido más allá de sus expectativas más salvajes. Más de 20 empresarios se habían unido, cada uno adoptando un orfanato diferente. Los resultados eran asombrosos. Niños que antes no tenían esperanza, ahora tenían acceso a educación, atención médica y, lo más importante, a adultos que se preocupaban por ellos. Santiago había florecido bajo la mentoría de Emilio. Ahora era el mejor de su clase en matemáticas y ciencias y había ganado varias competencias académicas. Varias universidades prestigiosas ya estaban interesadas en él. Una tarde, Santiago se acercó a Emilio con una expresión seria. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», Santiago dijo. Emilio dejó lo que estaba haciendo y le dio toda su atención. «Claro, ¿qué pasa? He estado pensando mucho sobre mi futuro». Santiago se sentó. «Todas esas universidades que me ofrecen becas, todas están lejos de aquí, lejos de San Miguel». Emilio asintió. «Eso es normal, Santiago. Las mejores oportunidades a menudo requieren que nos alejemos de lo familiar, pero aquí es donde están los niños que son como yo era». Santiago argumentó. «Niños que necesitan ver que es posible salir adelante. Si me voy, ¿quién será ese ejemplo para ellos?». Emilio sintió una oleada de orgullo.
Esa es una preocupación muy madura, Santiago, pero no tienes que elegir entre tu futuro y ayudar a otros. Puedes hacer ambas cosas. ¿Cómo? Ve a la universidad. Emilio le puso una mano en el hombro. Aprende todo lo que puedas. Conviértete en el ingeniero que sueñas ser, y luego regresa. Regresa y usa lo que aprendiste para hacer la diferencia aquí. Ese será el ejemplo más poderoso que puedas dar. Santiago reflexionó sobre esto. ¿Cómo hiciste tú? Emilio sonrió tristemente. No como yo. Yo me fui y olvidé de dónde venía. Tú irás y siempre recordarás. Esa es la diferencia. ¿Y si me pierdo allá afuera? Santiago admitió su miedo. ¿Y si me convierto en alguien que solo se preocupa por el éxito y el dinero? Entonces Clara y yo iremos a buscarte y te recordaremos quién eres. Emilio bromeó. Pero no creo que eso suceda. Tienes algo que yo no tenía a tu edad, un sentido claro de quién eres y qué importa. Santiago sonrió. Gracias, Emilio, por todo. No me agradezcas. ¿A mí? Emilio respondió. Agradece a Clara. Ella es la que comenzó todo esto. Esa noche, durante la cena comunitaria semanal que ahora era tradición en San Miguel, Emilio observaba a todos reunidos alrededor de las mesas. Niños, personal, voluntarios, todos riendo y compartiendo comida y historias. Clara se sentó junto a él. ¿En qué piensas? En cómo todo ha cambiado. Emilio respondió. Y en cómo nada de esto habría sucedido si no te hubiera visto ese día en la notaría. El destino tiene formas misteriosas de funcionar. Clara sonrió. Quizás estábamos destinados a reencontrarnos después de todos esos años. ¿Crees en el destino? Emilio preguntó curioso. Creo en la bondad. Clara respondió. Creo que cuando haces el bien, el universo encuentra formas de amplificarlo. Yo hice un pequeño acto de bondad contigo cuando éramos niños. Tú lo amplificaste cuando regresaste para ayudar a San Miguel. Y ahora, docenas de otros están amplificándolo aún más. Eso no es destino. Es el poder del bien multiplicándose. Emilio reflexionó sobre esas palabras. Tienes razón, como siempre. Santiago se acercó a ellos. Emilio, Clara, tengo algo que anunciar. Se paró en medio del comedor y llamó la atención de todos. He decidido aceptar la beca de la Universidad Nacional. Voy a estudiar ingeniería. Hubo aplausos y vítores de todos los presentes. Pero Santiago levantó la mano para silenciarlos. Quiero hacer una promesa ahora, frente a todos ustedes. Cuando me gradúe, volveré. Aquí, volveré a San Miguel y usaré lo que aprendí para ayudar a construir un futuro mejor para todos los niños que vengan después de mí. Los aplausos fueron aún más fuertes esta vez. Emilio y Clara se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. ¿Lo está entendiendo? Clara susurró. Está entendiendo lo que realmente importa. Gracias a ti, Emilio respondió. Y ahora está pasándolo a la siguiente generación. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido, Emilio se quedó solo en el salón principal de San Miguel. Caminó hasta la pared de fotos y miró la vieja imagen de él y Clara como niños. Nunca te olvidaré nuevamente, prometió en voz baja, y nunca olvidaré lo que me enseñaste. Su teléfono sonó. Era Lorenzo, el empresario escéptico que había confrontado meses atrás. Valiente, necesito hablar contigo. La voz de Lorenzo sonaba diferente, más suave. ¿Qué pasa, Lorenzo? Seguí tu consejo. Me involucré personalmente con el orfanato que adopté. Conocí a los niños. Escuché sus historias. Y Lorenzo hizo una pausa. Mi vida ha cambiado, Emilio. Por primera vez en años, siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Emilio sonrió. Bienvenido al club, amigo. Pero hay más. Lorenzo continuó. He estado hablando con otros CEOs. Muchos están interesados en lo que estamos haciendo. Creo que podríamos convertir esto en un movimiento nacional. La conversación continuó durante 1 hora, con Lorenzo y Emilio planeando cómo expandir el programa. Cuando finalmente colgaron, Emilio se sentía abrumado de gratitud. Todo esto comenzó con un testamento. Pensó, con Clara dejando todo lo que tenía a un orfanato, y ahora está inspirando un movimiento que podría cambiar la vida de miles de niños. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. El programa se expandió a nivel nacional, con empresarios de todo el país adoptando orfanatos
y estableciendo fondos similares. Los medios de comunicación cubrieron la historia extensamente, con Emilio y Clara apareciendo en múltiples entrevistas, pero Clara siempre insistía en desviar la atención hacia los niños y el trabajo que aún quedaba por hacer. No quería ser celebrada, quería resultados. Durante una entrevista particularmente importante, el periodista le preguntó a Emilio, ¿cuál es el secreto de su éxito con esta iniciativa? Emilio miró a Clara, quien estaba sentada a su lado. No hay secreto. Solo necesitas recordar que detrás de cada estadística, cada caso, hay un niño real con sueños y esperanzas. Clara me enseñó eso. Me enseñó a ver a las personas, no a los números. ¿Y usted, señora Clara? El periodista se volvió hacia ella. ¿Qué consejo tiene para otros que quieren hacer una diferencia, pero sienten que no tienen suficientes recursos? Clara pensó cuidadosamente antes de responder. No se trata de cuánto tienes. Se trata de qué haces con lo que tienes. Yo era una empleada de limpieza que ahorraba centavos, pero esos centavos, dados con amor y propósito, iniciaron algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Cada uno de nosotros tiene algo que dar, ya sea tiempo, talento o tesoros. Lo importante es dar con el corazón. Sus palabras resonaron con millones de espectadores. Al día siguiente, la oficina de San Miguel fue inundada con llamadas de personas comunes que querían ayudar. No todos eran ricos. Muchos eran personas trabajadoras, como Clara había sido, que querían contribuir con lo poco que tenían. Emilio y Clara se miraron abrumados por la respuesta. «Mira lo que has comenzado», Emilio le dijo a Clara. «Lo que comenzamos juntos», Clara corrigió. «Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo». Pasaron varios años más. San Miguel se había convertido en un modelo nacional para el cuidado de niños en orfanatos. Santiago se había graduado con honores y había cumplido su promesa, regresando para trabajar en el desarrollo de mejores instalaciones para San Miguel y otros orfanatos. Emilio, ahora mayor y más sabio, había transformado completamente su empresa. Ya no era conocido como el empresario despiadado, sino como un líder en responsabilidad social corporativa. Su empresa era una de las más admiradas del país, no solo por su éxito financiero, sino por su impacto positivo en la sociedad. Clara, también mayor, pero aún con esa determinación en sus ojos, había establecido un programa de mentores que conectaba a adultos exitosos con niños en orfanatos de todo el país. Su sueño de dar a los niños la oportunidad de soñar se había hecho realidad de formas que nunca imaginó. Una tarde, Emilio recibió una llamada de Carolina, la notaria. «Señor Valiente, tengo algo interesante que compartir con usted». Carolina sonaba emocionada. «¿Recuerda hace años, cuando la señora Clara hizo su primer testamento?» «Por supuesto. ¿Cómo podría olvidarlo?» «Bueno, desde entonces, el número de personas que vienen a hacer testamentos dejando sus bienes a causas benéficas ha aumentado en un 300%. Carolina dijo, y cuando les preguntamos qué los inspiró, la mayoría menciona la historia de la señora Clara y usted. Emilio sintió lágrimas en sus ojos. El efecto dominó continúa. Esa noche, Emilio visitó a Clara en su cómodo apartamento, que ella finalmente había aceptado después de años de vivir modestamente. Se sentaron en el balcón, mirando la ciudad iluminada abajo. Carolina me llamó hoy. Emilio comenzó. Me contó sobre todas las personas que están haciendo testamentos benéficos inspiradas por ti. Clara sonrió. No por mí, por la idea de que todos podemos hacer una diferencia. Por ti. Emilio insistió. Tu ejemplo, tu generosidad, tu amor desinteresado. Eso es lo que realmente inspira a las personas. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de todo esto? Clara finalmente habló. No es cuánto dinero se ha donado o cuántos niños se han ayudado, aunque eso es maravilloso. Es cómo ha cambiado a las personas que dan, cómo cambió a ti, a Lorenzo, a todos esos empresarios. Encontraron propósito y significado que no sabían que les faltaba. Ese fue tu regalo para mí. Emilio dijo suavemente. No solo me enseñaste a dar, me enseñaste a vivir verdaderamente. Clara le tomó la mano.
Y tú me diste la oportunidad de ver mi sueño realizarse de formas que nunca imaginé posibles. Somos un buen equipo, Emilio Valiente. El mejor. Emilio estuvo de acuerdo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, dos viejos amigos se sentaron en silencio, reflexionando sobre el viaje increíble que habían compartido. Desde dos niños asustados en un orfanato hasta líderes de un movimiento que había cambiado miles de vidas. Y todo había comenzado con un testamento, con una mujer humilde dejando todo lo que tenía para ayudar a otros, con un hombre rico finalmente viendo lo que realmente importaba. Al final, no se trataba del dinero, nunca había sido sobre el dinero. Se trataba del amor, del propósito y del poder transformador de la generosidad desinteresada. Y en algún lugar, en un orfanato renovado llamado San Miguel, niños dormían seguros y cálidos, soñando con futuros brillantes que ahora eran posibles gracias a dos personas que entendieron que la verdadera riqueza se mide no por lo que tienes, sino por lo que das.